¿Qué tal amigos? Espero que estén súper bien porque estoy de regreso nuevamente. Desde las telenovelas, historias y otras curiosidades, hablaré de un crimen que estremeció a la nación chilena. El día 8 de noviembre de 2024, Julia Chuñil desapareció de su hogar sin rastro alguno, lo cual aprovecharon sus propios hijos y los políticos, que se creen superiores moralmente, incluido el gobierno, a protestar con una pregunta que se volvió su gran emblema. ¿Dónde está Julia Chuñil? Esta pregunta generó controversias durante el proceso de investigación para crear un relato popular, no porque la gente lo haya creado, sino las mismas organizaciones que levantaron en apoyo a esta mujer, pero no para lamentar su muerte, sino en impulsar sus propias agendas. La etiqueta que pusieron a Julia Chuñil como defensora medioambiental y más la pregunta que se volvió su gran emblema, se quedaron cortos porque hace poco detuvieron a los tres hijos de Julia Chuñil y su ex yerno, provocando así confusión a las personas que no saben del tema. No obstante, los que se involucraron por temas políticos quieren dejar de lado la hipótesis que otorga la Fiscalía, quienes llevan a cabo la investigación para señalar a los empresarios forestales entre comillas, porque ellos no estaban involucrados. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el verdadero o los verdaderos responsables de la muerte y posteriormente desaparición de Julia Chuñil fueron sus propios hijos? Con este video, sin el afán de convertir este proyecto en una verdad única, analizaremos los argumentos de las partes involucradas, desde los hijos, la misma fiscalía y las declaraciones de los testigos para generar luego la gran repercusión que generaron para todos los chilenos. Si no hay nada más que agregar, empecemos. Los hechos. Como dije en la introducción, Julia Chuñil desapareció en noviembre de 2024 en el Fundo Fritz, el último lugar quien fue vista. Según sus propios vecinos, uno de ellos, llamada Elita, quien declaró lo siguiente en Tele 13 sobre la protagonista de este video en pocas palabras: su vida era el campo. En materia de salud, en la carpeta investigativa, se consigna que no tenía deterioro cognitivo o enfermedades incapacitantes. O sea, en pocas palabras, antes de su desaparición, estaba en sus completas facultades para cerrar un contrato de venta de un terreno, que hoy aparece como interés para la fiscalía. La víctima tiene 4 hijos: Janet, Javier, Paula Andalier y José Luis, pero solamente los 2 primeros hijos que te acabo de nombrar vivían con ella, en la casa de Huinchango. Pero los carabineros en el lugar de los hechos encontraron una pista tras analizar 4 peritajes del laboratorio de criminalística donde se detectó una muestra de sangre de Javier en una de las astillas de la carreta que usó la mujer el día de su desaparición. No obstante, Javier no es el único sospechoso, y el recién mencionado peritaje no es el único que detectó la presencia de sangre en los sitios del suceso, pero el reportaje que estás viendo en pantalla, y que además ocupo como fuente en este video, nos hizo dirigir a un contrato que hizo Julia con sus hijos antes de morir. En 30 de octubre de 2024, 9 días antes de su desaparición, en el contrato está explícitamente señalado que Julia Chuñil traspasó formalmente un terreno de su propiedad a Pablo San Martín Chuñil. Este último pagó a su madre por ese terreno en solo 8 millones de pesos al contado y en efectivo. En el artículo 10 de ese contrato señala que las partes acordaron que Julia se reservó el usufructo vitalicio de la propiedad hasta la defunción de los usufructuarios. O sea, Julia Chuñil seguiría siendo dueña del terreno hasta que falleciera. ¿Pero qué tiene que ver ese contrato? Porque el Ministerio Público puso el contrato y otros antecedentes en tema de interés para la investigación, y eso significa que Pablo, el hijo que compró el terreno, sería un sujeto de interés, no solamente también a él y a Javier, sino también a todos los hijos de Julia Chuñil. En esta historia, el Ministerio Público añadió también a otro sujeto de interés en la investigación, tal es el caso del empresario Juan Carlos Morstad, quien era dueño del predio La Fritz, quien fue vista por última vez Julia Chuñil. Este empresario fue apuntado por la familia de la víctima como el principal imputado en la causa por la intervención de algunas llamadas telefónicas donde explícitamente dijo la frase que causó polémica en la familia y para todos nosotros: la quemaron. La abogada de la familia señala que el empresario ha reconocido que Julia Chuñil la quemaron y al saber esa información no ha hecho nada a este sujeto, pero la abogada del empresario dijo lo contrario. Mi representado jamás ha reconocido la comisión de los hechos, nunca, y tampoco existe un audio en que él haya señalado confesar los hechos porque no los cometió. Sin embargo, lo más sorprendente de la investigación es que uno de los testigos declaró lo siguiente: yo sé que Julia está muerta y que tuvo una pelea con su hijo Javier en la propia casa de ella. Esto ocurrió de noche y que otro día, en horario diurno,
Javier, junto a sus hermanos Pablo y Janet, fueron a la toma con la ropa de Julia y la quemaron en un tambor con benzina afuera de la casa de la toma. No sé dónde está su cuerpo. El segundo testimonio del otro testigo se reservó porque implica menores de edad. Todo indica lo que te conté, es que el asesinato de Julia Chuñil fue realizada por terceros hasta ahora. Para terminar con este apartado, los responsables son sus 3 hijos, de acuerdo con lo postulado por el Ministerio Público: Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Janet. A ellos se suma el ya citado BFBB, su ex yerno, y su nombre es desconocido por ahora, a quienes fueron arrestados por parricidio y homicidio calificado. Este último, el ex yerno BFBB, decidió declarar, rompiendo el pacto de silencio, y señala a Javier Troncoso Chuñil, ya que lo amenazaba constantemente, especialmente cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol, diciendo que Julia Chuñil habría muerto presuntamente por asfixia en el patio de su casa en manos de su hijo Javier. Los hijos de Chuñil, ¿inocentes o culpables? Lo que voy a contar a continuación es de la misma Julia Chuñil, pero con sus hijos, ya que uno de ellos cometió homicidio en 2016 y que fue condenado en 2018. Este caso fue perpetrado por José Luis, ya que atacó a un señor por el simple hecho de que le debía una leña. ¿Y por qué menciono este detalle? Porque la violencia familiar que vivía nuestra protagonista es terrible. En esta fuente de Mega Noticias, quienes tuvieron acceso exclusivo a los audios, el que nos cuenta el reportaje nos dice que estos audios, que presenta un hecho ocurrido en el año 2016, es también una de las hipótesis presentada por el Ministerio Público en la formalización de los hermanos Chuñil, ya que la violencia no es un hecho aislado en el entorno familiar de Julia Chuñil. Pero lo que llama la atención en este reportaje es lo que dice al final, respecto con lo que estamos viendo ahora mismo. El cuerpo de Julia Chuñil aún no aparece. Las pesquisas están concentradas en los bosques en torno a su casa, donde habría sido asesinada por su hijo Javier. Actualmente, en viernes 16 de enero, el Tribunal de los Lagos, el juzgado de garantía, decidió dejar en prisión preventiva a Javier Troncoso Chuñil como autor del crimen, mientras que dejó con arresto domiciliario total y arraigo nacional a Janet y Pablo, por no poder darse por acreditada la participación atribuida en el parricidio con los antecedentes aportados hasta ahora por el Ministerio Público. La misma instancia definió un plazo de 90 días para la investigación. Repercusiones políticas sociales sobre Julia Chuñil. Para empezar con este último segmento, vamos a refrescar nuestra memoria viendo cómo los políticos, incluido el gobierno, meten sus propias manos e intereses por sobre el dolor ajeno. ¿Dónde está Julia Chuñil? Es una pregunta que legítimamente se han hecho nuestros compatriotas, muchas comunidades, y que el gobierno también se hace en este momento. Como es el caso de Julia Chuñil, que estamos todos preocupados por su desaparición, por saber la verdad, qué pasó, dónde está. El gran empresariado forestal asesina a nuestros pueblos originarios y asesina a los defensores ambientales. Ella ya no puede alzar la voz. Alzó la voz en la defensa de la tierra y la silenciaron para siempre. Está muerta y fue quemada. A Julia Chuñil la quemaron. No tenemos dudas, pero además tenemos una prueba. La propia abogada de la familia de Julia Chuñil habría señalado que, a través de escuchas telefónicas autorizadas, habrían escuchado a Juan Carlos Mortat señalar a su padre: la quemaron. Si algo me pasa, ya saben quién fue. Estas fueron algunas de las palabras últimas que dijo Julia Chuñil antes de desaparecer. Voy a hacerte una pregunta. ¿Te has dado cuenta las barbaridades que dicen los políticos? Ojo, no malentiendan mi postura. Entiendo que el gobierno y los políticos solidaricen la muerte de uno de sus compatriotas, pero ponerle que el empresariado forestal lo mató, hasta una política diciendo con su brazo quebrado que si algo le pasa ya saben quién fue, representa básicamente sus intereses políticos. Dejando claro, por ejemplo, cuando el Ministerio Público añadió al empresario Juan Carlos Morstad como otro sujeto de interés en la investigación, la gente que no tiene pensamiento crítico y peor aún de los políticos, explícitamente los de izquierda, señalan rápidamente que el empresario es el principal autor de los hechos y por lo tanto es el culpable y merece estar en el infierno sufriendo ese pecado imperdonable de Dios.
pero sus discursos se quebraron de inmediato en el siguiente informe presentado en 14 de enero en la radio Bio Bio. ¿Qué tal? Muy buen día. Esta es información exclusiva de la radio. En este instante se está desarrollando en la comuna de Mafil y también en Temuco, en la región de la Araucanía, un operativo por parte de personal de Carabineros para detener a 3 hijos de Julia Chuñil Catricura y también a un ex yerno de la mujer que permanece desaparecida desde el 8 de noviembre del año 2024. Pablo San Martín Chuñil, Janet Troncoso Chuñil y también Javier Troncoso Chuñil, junto con Flavio Bastidas, están siendo detenidos en este minuto por personal de Carabineros por su presunta responsabilidad en el parricidio y homicidio calificado de Julia Chuñil Catricura. Hay un amplio operativo a esta hora en la comuna de Mafil. Y para más detalle, después de que detuvieron a los autores, un vocero de la organización sin fines de lucro Escazú cuestiona la versión de la fiscalía sobre este caso, a pesar de que ellos se juntaron con los autores y sobre todo del procedimiento efectuado por Carabineros. A mí me llama la atención, primero que nada, el operativo totalmente desproporcionado que tuvimos el día de ayer en la casa justamente que habitaba Julia Chuñil. Estamos hablando de más de 100 efectivos policiales con tanquetas, tal como ustedes estaban viendo en las transmisiones de otros canales, que claramente irrumpen en un lugar que, les voy a ser súper sincero, yo he estado ahí en innumerables ocasiones. Es un lugar tremendamente pacífico y la familia siempre ha estado dispuesta a colaborar con la justicia. La sociedad no se quedó de brazos cruzados y la misma organización Escazú y otros empezaron a marchar para obtener resultados inmediatos de la investigación, y el líder de las manifestaciones no es nada más ni nada menos que Pablo San Martín Chuñil, uno de los hijos que es sujeto de interés en la investigación. Al principio era todo normal, pero cuando detuvieron a los hijos de Julia Chuñil y al ex yerno, resulta imposible y difícil de creer que este mismo tipo estuviese metido en el asesinato de su propia madre. El caso aún sigue vigente, y aunque el juzgado de garantía de Los Lagos haya decretado prisión preventiva a Javier Troncoso Chuñil como autor del crimen, todavía aún queda duda sobre de cómo terminará este proceso. Sin embargo, hablaré un poco de la organización que puso las manos al fuego por ella. La organización Escazú es una ONG que se dedican exclusivamente en proteger las zonas verdes, y en 2022 la ONU reconoció el trabajo de la organización y les dieron recursos económicos para que se fortalezca más esta organización. Para ir más al fondo de la situación, me gustaría citar su publicación en Instagram, subido en 16 de enero de este año, que empieza así: Julia Chuñil, defensora de los derechos humanos y del ambiente. Julia Chuñil fue una defensora de los derechos humanos y del ambiente. Esta es una condición de especial protección, reconocida públicamente por órganos internacionales de derechos humanos. Julia Chuñil protegió más de 900 hectáreas de bosque nativo, con especies de alto valor ecológico y cultural para el pueblo mapuche, en un contexto de conflicto territorial y de amenazas reiteradas que se extendieron durante años. Desde Fundación Escazú ahora sostenemos que, en casos como este, el Estado debe activar medidas de protección a tiempo. Las trayectorias de defensa ambiental deben considerarse un elemento central en toda investigación sobre violencia, desaparición o criminalización. Negar la condición de defensora ambiental debilita la investigación, invisibiliza los riesgos que enfrentan quienes defienden el territorio y refuerza la impunidad. Tan solo en el año 2024 fueron documentados 47 casos de agresiones que impactaron a 27 personas defensoras ambientales en Chile, por lo que este es un problema latente y que debe ser prioritario en la agenda de gobernanza ambiental. La negativa a reconocer a Julia como defensora marca un peligroso precedente para la creación de un entorno que habilite la defensa de los derechos humanos y del ambiente. Desde Escazú ahora, seguiremos exigiendo que se agoten todas las líneas de investigación, se activen los protocolos adecuados y se garantice la verdad, la justicia y la no repetición para Julia Chuñil, y continuaremos con nuestro trabajo de promoción de un entorno habilitante para la defensa de los derechos humanos y del ambiente. Conclusión. El caso ha despertado interés en la nación chilena,
en el sentido que grupos como Escazú, quien en su declaración pública cataloga a Julia Chuñil como una defensora de los derechos humanos y del ambiente, añadiendo también que protegió más de 900 hectáreas de bosque nativo, hayan decidido poner las manos al fuego a los responsables y señalarían que fue el empresariado forestal, o, para ser más específico, a Juan Carlos Morstad como presunto autor. La Fiscalía y Carabineros siguen investigando. El Juzgado de Garantía de los Lagos, como ya sabemos, sentenció a Javier Troncoso, pero en este momento estamos hablando de un asesinato perpetrado por sus hijos, y no por el mismo Estado o las empresas forestales. Entiendo que hay que defender y promover las zonas verdes, ya que sin ellas el clima global se desregularía y estaríamos muriéndonos de calor ahora mismo. Nos da paz, alegría y nos otorga conexión divina, siendo un pilar para la vida y estabilidad del planeta. Pero lo que trato de explicar es ahondar más en el caso, no porque hay que quitar su etiqueta, sino porque sus hijos y ex-yerno cometieron parricidio y homicidio calificado contra Julia Chuñil. Entonces, si queremos señalar a los culpables como relato, no es al Estado ni a los empresarios, sino a sus hijos. Hay que analizar bien el caso con fundamentos, utilizando el pensamiento crítico, ya que sin ellas nos estaremos yendo al precipicio intelectual para todos nosotros, dejando que los políticos, hasta el gobierno, dominen el relato de este caso. Abajo en la descripción estarán las fuentes que utilicé para este video en concreto, y los invito cordialmente a debatir sobre este tema en la caja de comentarios. Repito, este video no pretende ser una verdad absoluta, eso sería muy egocéntrico e irracional de mi parte, ya que existe mucha información sobre este tema. Sin fuentes no hay argumentos, sin argumentos no hay debate, y así sucesivamente. Si te gustó el video y si quieres que yo siga haciendo este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal y dejar tu pulgar arriba, ya que con eso puedo realizar trabajos así. Nos vemos hasta la próxima, LJ, adiós.